Durante siglos, las arenas del desierto han guardado el eco de una historia que marcó para siempre el destino de un pueblo. Una historia de fe, de obediencia y de revelación. Hoy viajaremos a las laderas del monte Sinaí, donde, según la tradición, Moisés recibió las tablas de la ley, las palabras sagradas que definirían la relación entre Dios y los hijos de Israel. La historia comienza mucho antes de ese encuentro en la montaña. Tras siglos de esclavitud en Egipto, el pueblo hebreo había sido liberado gracias a la intervención de Dios y al liderazgo de Moisés. Las plagas, el paso del Mar Rojo, la huida hacia la libertad. Todo había sido una preparación para algo más grande. No se trata solo de escapar de la opresión. Se trataba de forjar una nación, de establecer un pacto, de construir una identidad común basada en principios y leyes. Los hebreos avanzaban por el desierto, guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. En ese peregrinaje llegaron a las faldas del monte Sinaí, una montaña imponente que se alzaba como un gigante en medio del paisaje árido. Allí, en aquel lugar remoto y sagrado, Moisés recibió una instrucción divina. Debía subir solo hasta la cima, pues allí Dios hablaría con él. Pero antes de ese encuentro, Moisés reunió al pueblo y les transmitió el mensaje de Dios. Si obedecían sus mandamientos y guardaban su alianza, sería su pueblo elegido, una nación santa, un reino de sacerdotes. El pueblo, conmovido y temeroso, aceptó el pacto y respondió al unísono: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Entonces Moisés subió a la montaña. Durante 6 días, la cima del Sinaí permaneció envuelta en una espesa nube. El 7º día, desde el interior de la nube, Dios llamó a Moisés. La montaña entera temblaba, truenos y relámpagos rasgaban el cielo, y el sonido de un cuerno resonaba sin cesar. Era una manifestación aterradora, destinada a dejar claro que aquel no era un encuentro común entre hombre y divinidad. Moisés, sin apartar la mirada, ascendió al encuentro con su Dios. Mientras tanto, al pie de la montaña, el pueblo aguardaba. Nadie podía acercarse, ni siquiera los sacerdotes, bajo pena de muerte. La santidad del lugar debía respetarse. Moisés, ya en la cima, se encontró frente a la presencia de Dios. Allí, en el silencio y la soledad de las alturas, comenzó la revelación. Dios dictó las palabras de su alianza, los mandamientos que regirían la vida del pueblo, las normas que definirían el bien y el mal. Los 10 mandamientos no eran solo leyes. Eran principios fundamentales sobre los cuales se edificaría la justicia, la convivencia y la relación con Dios. Mandatos sencillos, pero profundos. No tendrás otros dioses, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Pero aquellas palabras no quedarían solo en el aire. Dios ordenó a Moisés que esculpiera 2 tablas de piedra, donde grabaría con su propio dedo los mandamientos. Moisés obedeció. Permaneció en la cima del monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, completamente entregado a la experiencia espiritual que estaba viviendo. Durante ese tiempo, Dios no solo le entregó las tablas de la ley, sino que también le dio instrucciones detalladas sobre cómo debía ser el arca de la alianza, el santuario y los rituales que el pueblo debía seguir para honrarle. Mientras Moisés permanecía en la montaña, abajo el pueblo comenzaba a impacientarse. Los días pasaban y no había noticias de su líder. La incertidumbre, el miedo y la falta de fe empezaron a calar en los corazones de los israelitas. Entonces, presas de la desesperación, acudieron a Aarón, el hermano de Moisés, y le exigieron que les hiciera un dios, una imagen que podían ver y adorar, pues temían que Moisés no regresara jamás. Aarón, cediendo a la presión del pueblo, les pidió que reunieran todas sus joyas de oro, los pendientes, los anillos, las pulseras. Con todo ese oro, fundió un becerro, una estatua de un toro joven, símbolo de fertilidad y poder en muchas culturas de la época. Ante esa figura, el pueblo proclamó: «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto». Organizaron una gran fiesta. Ofrecieron sacrificios, danzaron y cantaron alrededor del becerro de oro. En lo alto de la montaña, Dios vio lo que estaba ocurriendo y, lleno de ira, dijo a Moisés: «Desciende, porque tu pueblo, al que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que les indiqué. Han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado que ese es su Dios». Dios, colérico,
le anunció a Moisés que pensaba destruir al pueblo por su traición y que haría de él una gran nación. Pero Moisés intercedió. Con profunda humildad, suplicó a Dios que no descargara su ira sobre los hijos de Israel, recordándole la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, a quienes Dios había jurado multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. El clamor de Moisés aplacó la furia divina. Dios escuchó su ruego y desistió del castigo inmediato. Entonces, Moisés descendió de la montaña, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, grabadas por ambas caras. Pero cuando Moisés llegó al campamento y vio con sus propios ojos el desenfreno, la idolatría y la corrupción de su pueblo, se llenó de indignación. Arrojó las tablas al suelo con fuerza, haciéndolas pedazos al pie de la montaña. Luego tomó el becerro de oro, lo quemó, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y obligó al pueblo a beberla, como castigo y humillación por su falta de fe. Moisés llamó entonces a los levitas, la tribu que no había participado en la idolatría, y les ordenó castigar a los responsables. Aquel día, según relata la tradición, murieron unos 3000 hombres. Pero la historia no termina allí. Moisés, aún dolido por la traición de su pueblo, regresó a la presencia de Dios para pedir perdón en nombre de todos. Con humildad, dijo, «Este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron un dios de oro. Pero ahora, si quieres, perdona su pecado. Si no, bórrame del libro que has escrito». Dios escuchó la súplica de Moisés, pero le respondió que cada uno debía cargar con la responsabilidad de sus propios actos. Sin embargo, accedió a continuar con su plan de llevar al pueblo hacia la tierra prometida, aunque advirtió que su presencia no iría con ellos, pues la terquedad del pueblo podría provocar su destrucción en el camino. Moisés, decidido a no aceptar esa condición, se volvió a interceder. Le pidió a Dios que no los abandonara, que su presencia fuera quien los guiara, pues sólo así el pueblo de Israel podría ser distinto de todas las demás naciones de la tierra. Esta insistencia, esta muestra de fe y de liderazgo, conmovió a Dios, quien finalmente accedió y le prometió a Moisés que su presencia acompañaría a los hijos de Israel. En ese encuentro íntimo, Moisés pidió algo más. Pidió ver la gloria de Dios. Pero Dios le respondió que ningún hombre podía ver su rostro y seguir con vida. Aún así, le concedió pasar cerca de él, cubriéndolo con su mano mientras su gloria pasaba, para que Moisés pudiera verle solo de espaldas. Una imagen poderosa que refleja la distancia infinita entre la divinidad y el hombre, pero también la cercanía y la misericordia de Dios hacia quien busca con sinceridad. Después de este diálogo, Dios mandó a Moisés que tallara 2 nuevas tablas de piedra, para reemplazar las que había roto. Moisés obedeció. Subió una vez más al monte Sinaí, llevando consigo las tablas en blanco. Allí, en la cima, Dios descendió en una nube y proclamó su nombre. El Señor, el Dios compasivo y clemente, lento para la ira, rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, aunque no deja sin castigo al culpable. Ante estas palabras, Moisés cayó de rodillas y adoró. Suplicó una vez más por el perdón del pueblo, y pidió que Dios hiciera con ellos un pacto eterno. Dios respondió renovando la alianza, repitiendo los mandamientos y las leyes que debían observar. En esta ocasión, además de los 10 mandamientos, se agregaron normas sobre las fiestas religiosas, el descanso del sábado, y las prohibiciones de idolatría y alianzas con otros pueblos que pudieran desviar al pueblo de su fe. Moisés permaneció otros 40 días y 40 noches en la montaña, sin probar alimento ni agua, mientras escribía en las tablas las palabras del pacto. Cuando finalmente descendió del Sinaí, traía consigo las nuevas tablas de la ley. Pero había algo diferente en él. Su rostro resplandecía, irradiaba una luz que asustaba a los israelitas. Había estado tan cerca de la presencia divina que su rostro quedó transformado, reflejando la gloria de Dios. Por eso, a partir de entonces, cada vez que Moisés hablaba con el pueblo, cubría su rostro con un velo, y solo se lo quitaba cuando entraba a la tienda del encuentro para hablar con Dios. Estas tablas, guardadas en el arca de la alianza, se convirtieron en el símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. No eran simples piedras grabadas, sino la representación tangible de la ley divina, la señal del compromiso y la fidelidad que Dios pedía a Israel. Pero más allá del acto físico de recibir las tablas, lo que ocurrió en el Sinaí fue un momento fundacional. Una declaración solemne de que la libertad no basta sin justicia, que la liberación no tiene sentido sin un propósito moral. El pueblo había salido de Egipto, pero ahora debía aprender a ser libre,
a vivir bajo las reglas de una convivencia justa, respetando la dignidad de cada ser humano y honrando al único Dios. Los 10 mandamientos se convirtieron en el corazón de la ley mosaica, pero también en una guía universal sobre cómo relacionarse con Dios y con los demás. En ellos se resumía una visión del mundo en la que la justicia, la fidelidad, el respeto y la compasión eran los pilares de la convivencia humana. No se trataba solo de obedecer por temor, sino de comprender que esas leyes protegían la vida, la dignidad y la armonía social. El primer mandamiento, al prohibir otros dioses, marcaba una diferencia clara con los pueblos vecinos, donde las divinidades eran muchas y sus caprichos inestables. Aquí, en cambio, se afirmaba la unicidad de Dios y la estabilidad de su voluntad. No era un Dios lejano e impredecible, sino uno que se había revelado, que había liberado, que había hecho un pacto. El segundo mandamiento, al rechazar las imágenes y los ídolos, llamaba a una fe más profunda, a no aferrarse a representaciones materiales que pudieran limitar la grandeza divina. El tercero, al prohibir tomar el nombre de Dios en vano, recordaba la importancia de la palabra, del respeto, de la verdad. El descanso del sábado, el cuarto mandamiento, era revolucionario en un mundo donde los esclavos y los pobres no conocían el reposo. Dios establecía que incluso el más humilde debía tener derecho a descansar, y que el tiempo también podía ser sagrado. Honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar. Todos estos mandamientos apelaban a la construcción de una sociedad basada en la confianza, la solidaridad y el respeto mutuo. Pero el pueblo, aunque había aceptado la alianza, muchas veces falló en seguirla. A lo largo de su historia, los israelitas cayeron una y otra vez en la tentación de la idolatría, la injusticia y la desobediencia. Los profetas, enviados por Dios, recordarían constantemente la importancia de volver a la ley, de no olvidar las tablas del pacto, de mantenerse fieles a los principios recibidos en el Sinaí. La imagen de Moisés descendiendo del monte, con el rostro iluminado y las tablas en sus manos, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Es el símbolo del hombre que sube a la montaña en busca de la verdad, que se enfrenta a Dios, que ruega por su pueblo, que baja con una enseñanza capaz de transformar la vida. A través de esta historia, se nos transmite una lección que va más allá del tiempo y del lugar. El Sinaí no es solo una montaña. Es el escenario del encuentro entre el hombre y lo divino, entre la fragilidad humana y la perfección de la ley. Es el recordatorio de que la verdadera libertad requiere compromiso, que la fe implica responsabilidad, y que el conocimiento de la voluntad de Dios es también una invitación a la acción. Porque las tablas de la ley no son solo para ser admiradas. Son para ser vividas, para que sus palabras se escriban no solo en piedra, sino en los corazones de quienes buscan la justicia y la paz. La historia de Moisés y las tablas de la ley continúa resonando en el corazón de millones de personas, no solo como un episodio del pasado, sino como un mensaje vivo, una llamada constante a la reflexión sobre nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra relación con los demás. Aquel pacto, sellado en la cima del Sinaí, nos habla de una alianza basada en la palabra dada, en la fidelidad y en la promesa de caminar juntos. No fue un pacto impuesto por la fuerza, sino aceptado libremente por el pueblo, que declaró: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Una elección consciente de seguir un camino que, aunque difícil, ofrecía la esperanza de una vida justa y plena. Sin embargo, la historia también muestra la fragilidad humana, la facilidad con la que se puede caer en la desesperación, la idolatría y el olvido de las promesas. La construcción del becerro de oro es un espejo de la tendencia humana a buscar soluciones inmediatas, a aferrarse a lo tangible cuando la fe flaquea, a poner la esperanza en falsos dioses cuando el verdadero parece lejano o silencioso. Moisés, como líder, representa no solo al mediador entre Dios y el pueblo, sino también al hombre que carga con el peso de la responsabilidad, que sufre por los errores de los suyos, que intercede una y otra vez para conseguir el perdón y la oportunidad de un nuevo comienzo. Su insistencia, su humildad y su fe inquebrantable logran abrir las puertas a la misericordia divina, enseñándonos que el diálogo, la súplica y la compasión tienen fuerza para transformar incluso la ira del cielo. La imagen de las tablas rotas y luego rehechas es también una metáfora poderosa. Nos habla de las segundas oportunidades, de la posibilidad de recomenzar, de la reconstrucción después del error. Dios no abandona a su pueblo pese a su traición, y Moisés, pese a su ira, regresa a pedir el perdón. Así, el pacto no desaparece, sino que se renueva, se fortalece, dejando claro que la verdadera alianza no es la perfección sin fallos, sino el compromiso sincero de volver a intentarlo, de buscar el bien, de no rendirse.
El monte Sinaí quedó como un símbolo eterno del lugar donde el cielo y la tierra se encontraron, donde la palabra divina tomó forma humana a través de las leyes, y donde un pueblo entero fue invitado a vivir de acuerdo con esos principios. Pero más allá del desierto, más allá de las piedras grabadas, la enseñanza sigue vigente para todos los que desean escucharla. Porque las tablas de la ley, al fin y al cabo, no son solo un código legal. Son una declaración sobre lo que significa ser humano, sobre cómo construir una vida con sentido, cómo respetar al otro, cómo vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con lo sagrado. Hoy, siglos después de aquel encuentro en el Sinaí, la historia de Moisés y las tablas de la ley nos sigue interpelando. Nos recuerda que la libertad sin principio se pierde, que la fe sin compromiso se diluye, y que la justicia sin amor se convierte en castigo. Pero sobre todo, nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos si nuestras propias tablas, las que llevamos en el corazón, siguen intactas o necesitan ser rehechas. Quizás la enseñanza más profunda de esta historia sea precisamente esa, que siempre es posible volver a la montaña, buscar la presencia divina, escuchar de nuevo la voz del que llama y renovar el pacto. Una y otra vez, mientras haya voluntad de aprender, de amar y de construir.